Mateo capítulo 16 y vamos a encontrarnos allí a partir del versículo 13 en delante. Mateo capítulo 16, versículo del 13 en delante, así como están en sus lugares, voy a permitirme hacer esta lectura que dice de la siguiente manera, Mateo 16, versos del 13 en delante, dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Cristo, Jesús el Cristo. Tenemos esta hermosa lectura en el Evangelio, hermanos, y es una lectura que ha causado controversia debido a que la Iglesia Católica toma esto como base para fincar en ello el papado y cosas así, ¿no? Incluso el origen mismo de la Iglesia Católica. Pero cuando nosotros vemos no solamente el contexto inmediato, sino el contexto mediato, nos damos cuenta que no es esto. Ahora, no vamos a hablar acerca de eso porque no es el tema, pero sí quiero puntualizar que en esta porción de la Escritura se establece muy bien lo que viene a ser el origen de la iglesia del Señor, tanto como quién es el que la origina. Y tenemos en esto una hermosa expresión. Ahora, el tema es con respecto al crecimiento de la iglesia, y he titulado este sermón La iglesia y su crecimiento sobrenatural. La iglesia y su crecimiento sobrenatural. A través de las redes sociales, a través de la televisión o a través de los medios impresos, incluso, que ya son cada vez menos los que circulan en la sociedad, no solamente aquí en México, sino a través de todo el mundo, nos damos cuenta de situaciones, vamos a decirlo así, sobrenaturales. Se habla de personas que experimentan un crecimiento demasiado acelerado y de pronto se denomina ese tipo de crecimiento como gigantismo. ¿Han escuchado alguna vez de ello? Seguramente que sí. ¿Han visto a niños que tienen, qué sé yo, 8 o 9 años y tienen una estatura como si fuesen ya de 20 o cosas de esas, ¿no? Y decimos que es sobrenatural porque lo natural es ir creciendo proporcionalmente a la edad y de acuerdo a los factores genéticos y de acuerdo a muchos factores que influyen propiamente en ese crecimiento. Por el contrario, también encontramos nosotros personitas que no logran desarrollarse en su talla y que en un momento dado también allí pudiéramos nosotros encontrar diferentes factores genéticos o qué sé yo. Y es un crecimiento anormal porque no está creciendo o no se está creciendo de la manera que se espera que crezca. Nosotros como iglesia somos un organismo vivo. La palabra del Señor habla y define que somos un organismo vivo. Somos piedras vivas, dice Pedro en su carta, colocadas en ese cuerpo maravilloso que es la iglesia, y como piedras vivas entonces debemos de crecer. La iglesia es un organismo que debe de crecer, que debe de reproducirse. Y a lo largo de lo que pudiéramos decir nosotros, no la historia eclesiástica como tal, pero sino meramente el desarrollo de la iglesia dentro de la sociedad. Y mirando hacia adentro, hemos visto ahora sí que la preocupación de grandes personas que tienen que ver con el crecimiento y que en un momento dado han propuesto métodos, estrategias, formas para poder crecer.
Y las iglesias ven en cada uno de ellos como una posibilidad, una oportunidad para poder crecer y decimos, ese método hay que ajustarlo a nuestra iglesia. Esa estrategia parece ser que le está funcionando a una iglesia allá en Alemania o aquí más cerquita en Estados Unidos o quizás todavía más cerca en nuestro país. Y entonces estamos pensando, ¿por qué no traerlo a la iglesia, adaptarlo a la iglesia y que en un momento dado nos ayude a crecer como están creciendo aquellos? Y de verdad, suena increíble. Y suena sorprendente cada uno de los métodos o de las formas, de las estrategias que se han dado. Pudiéramos enumerar bastantes aquí. Sin embargo, cuando nosotros adoptamos o adaptamos uno de esos métodos, muchas iglesias ven con tristeza y dicen, pero no funciona, o no ha funcionado aquí, o no funcionará incluso. Cuando incluso enviamos a algunos hermanos que tienen que ver con esta responsabilidad grande de hacer crecer a la iglesia a alguna conferencia, algún congreso que hable acerca de crecimiento, ya sea dentro de nuestro país o tal vez si se puede fuera de él, estamos esperando que vengan y nos traigan ahora sí como que el hilo negro de lo que es el crecimiento de la iglesia. Y decimos nosotros, ¿cómo crece la iglesia? ¿Cómo podemos hacer crecer la iglesia? Nos dormimos pensando los líderes en cómo hacer crecer la iglesia y nos despertamos pensando de la misma manera cómo crece la iglesia. Pero cuando los líderes vienen de ese tipo de congresos, de conferencias que hablan acerca de cómo hacer crecer la iglesia y lo presentan a las iglesias, pocos son los que responden en un momento dado a involucrarse en la estrategia, involucrarse en el planteamiento, en el modelo o qué sé yo, la forma, como usted quiera llamarle, de lo que traen para poder intentar hacer crecer la iglesia. Ahora la pregunta sería, ¿por qué no están funcionando estos modelos? ¿Por qué no están funcionando estos métodos de crecimiento en la gran mayoría de las iglesias donde se ha implantado? Si bien es cierto, funcionan en algunas, sí, pero ¿por qué en la mayoría de ellas no funcionan? La pregunta también sería, ¿por qué no está creciendo nuestra iglesia? Si usted se fija, hay muchos espacios vacíos. ¿Qué diría usted que estuviesen las bancas de tal manera que le apretara el hermano que está a su lado? ¿Qué le parece si hubiese personas en este servicio porque no hay lugar? O que se pusieran sillas en los pasillos para poder sentar a la gente. ¿Sería eso mejor? Anhelamos eso, perdón. ¿Sí? ¿Y por qué no sucede? ¿Dónde está el mal? ¿En dónde está fallando la iglesia? ¿En dónde falla el método? ¿En dónde falla la estrategia? ¿O en dónde fallamos los que aplicamos el método o la estrategia? ¿Dónde está fallando esto? Bueno, yo creo que la palabra del Señor y sobre todo al analizar o al ver este pasaje de allí en Mateo capítulo 16, pudiéramos nosotros decir que la respuesta es más que sencilla, es obvia. Y la respuesta tiene que ver, hermanos, que el crecimiento de la iglesia, aun y cuando a lo mejor vamos a chocar en cuanto a esta afirmación, el crecimiento de la iglesia no se produce por medio de métodos, no se produce por medio de modelos, no se produce por medio de estrategias traídas de tal o cual lugar. ¿Son buenas? Indudablemente que son buenas. ¿Funcionan? La experiencia nos dice que no funcionan siempre, pero funcionan en algunos casos. Entonces, ¿cómo hacer que donde no funcionan esos métodos, modelos o estrategias haya un crecimiento? Cuando nosotros leemos en la Escritura, allí dice la palabra del Señor en el versículo número 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, pero fíjese lo que dice en delante. Y sobre esta roca, ¿qué? No los oí, hermanos. Edificaré mi iglesia.
¿Quién es entonces el que edifica? ¿Es el modelo, es el método, es la estrategia de tal o cual hermano involucrado en el igle crecimiento? No, con el respeto a todos y cada uno de ellos, que son grandes escritores, pensadores, cristianos sobre todo, pero no es el método, no es el modelo, no es la estrategia, es Cristo. Así lo dice la palabra del Señor. De allí que nos estamos olvidando como iglesias en ir a Jesús para que Él provoque ese crecimiento. Pero ¿cómo ir a Jesús y qué hacer cuando vamos a Jesús? El crecimiento no lo logramos o no lo vamos a lograr, hermanos, con algo que nosotros mismos producimos, con algo que el mismo hombre produce. No, el crecimiento se logra simple y sencillamente a través de una relación correcta con nuestro Señor. Estar acordes con lo que dice Jesús, no acerca de la iglesia, sino acerca de cada uno de nosotros en lo particular. La iglesia la componemos muchos miembros, dice el apóstol Pablo. Y a cada uno de esos miembros el Señor le da un don para poder llevarlo a cabo en el espacio que llamamos iglesia. Y reconocemos también que cada uno de nosotros estamos entrelazados a través del amor de Cristo Jesús. Al menos así debe de ser. Por lo tanto, Dios espera de nosotros que estemos de acuerdo con Él, que estemos sometidos totalmente a su señorío para que Él pueda comenzar a obrar ese crecimiento que no lo va a producir nada fuera de Él. Es solamente Jesucristo. Pudiéramos tener muchísimas actividades, hermanos. En ocasiones, cuando el crecimiento de la iglesia no se da, se empiezan a buscar culpables. A ver, ¿qué no está funcionando? El pastor, pues denle su carta de despedida y que se vaya el pastor. A ver, la comisión de evangelismo, el ministerio de evangelismo, no está funcionando. Pues vamos a cambiarlos al ministerio de evangelismo. ¿Qué no está funcionando? Pues que este ministerio, que este otro grupo, que aquel grupo. Y estamos buscando culpables. Cuando no es así. ¿Saben cuándo se van a llenar esos espacios vacíos? ¿Saben cuándo puede ser un boom aquí en la primera iglesia bautista y en cualquier otra iglesia? Cuando nos demos cuenta en lo personal cómo estamos con Dios y qué estamos haciendo por Dios. Podemos traer cualquier estrategia de fuera, gringa si ustedes quieren, pero no va a funcionar mientras usted y yo no estemos en la relación correcta con Dios. Y puede usted traer al mejor teólogo, pero si mi relación con Dios no es la correcta, eso no funciona. Así dice la Biblia. Es Cristo el que edifica la iglesia. No es ni el pastor, no es ni los diáconos, ni ningún ministerio, sino Jesús el que edifica la iglesia. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestra relación con ese Jesús edificador? Una relación precisamente como Él demanda, de que nosotros podamos ser sus siervos. Y para ello, entonces, yo he escrito aquí como primer término lo siguiente. Para que podamos tener un crecimiento sobrenatural, tenemos que desarrollar el carácter de iglesia. Se nos olvida cuál es el carácter de iglesia, hermanos. Quizás estamos tan acostumbrados a pertenecer a tal o cual agrupación civil o no civil, algún club. Tal vez somos parte de alguna mesa directiva en alguna institución fuera de la iglesia, que queremos traer aquello que se implanta, aquello que se dice que debe de funcionar allá, en algo que es espiritual. Hace poquito, unos momentos, platicaba con el hermano Miguel y me decía, hermano, estoy nervioso, y me permito decir lo que el hermano dice porque lo felicito por estar nervioso. Porque el que se pare aquí al frente sin nervio está confiando en sí mismo y no en el poder del Señor. Y yo le decía, hermano, qué bueno que estás así.
Y me decía, hermano, es que he estado al frente de muchas personas y no he sentido nervio. Le digo, es que aquí es diferente. Y dice el hermano, sí, es que aquí es otro nivel. Aquí es las ligas mayores o más allá que las ligas mayores. Aquí es el servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la iglesia del Dios viviente. No es la iglesia suya ni es la iglesia mía. No le pertenece a usted ni a mí. ¿A quién le pertenece? Es la iglesia de Cristo. Y si no es la iglesia de Cristo, entonces no es iglesia. No podemos funcionar de acuerdo a lo que nosotros creamos que es lo correcto, sino a lo que la palabra del Señor dice. Y si no, entonces estaremos ahora sí que supeditados al no crecimiento. Y todos seremos culpables si en un momento dado no analizamos nuestra vida a la luz de la palabra del Señor y a la luz de lo que Cristo nos enseña. Necesitamos un carácter de iglesia. Y la iglesia es un cuerpo. Cuando usted se ve en el espejo, ¿qué le dice a su cuerpo? ¿Qué le dicen? Qué bonito estás, qué barbaridad. Te hicieron con toda la mano. ¿Sí? O nos presentamos delante del espejo y decimos, qué barbaridad. No veo nada bueno, no veo nada bonito aquí. Si usted va con un psicólogo, tiene problemas, no sé, con sus emociones, le va a decir, ¿se quiere usted a sí mismo? ¿Sí se quiere? Y si nosotros empezamos a quejarnos de cómo estamos, cómo somos, nos va a decir, tiene usted un grave problema, no se está aceptando a sí mismo. Es lo mismo, hermanos. Si no aceptamos que la iglesia primeramente es un cuerpo espiritual, entonces no vamos a tener esa identidad de iglesia, porque somos un cuerpo. Mis dedos no hablan, pero en ocasiones me duele uno y me duele toda la mano. No hablan, pero estoy seguro que el índice no le dice al pulgar, no te necesito, si es uno de los que tiene más cerca y con el que comparte muchas actividades. Mientras usted y yo no entendamos que esto es un cuerpo y que de la manera en la que actúe yo influyo positiva o negativamente en el otro miembro, entonces estamos acabados, hermanos. Porque ciertamente que influimos. Ciertamente que nuestro hacer o no hacer hace que el cuerpo reaccione de una u otra manera, de una u otra forma. Cuando de pronto sufrimos de tortícolis, ¿qué pasa? ¿Cómo anda nuestra cabeza? Así, ¿verdad? Parecemos robots, volteamos y volteamos así. No podemos voltear con libertad, porque algo nos duele y la cabeza no se puede mover fácilmente. Así sucede con cada uno de nuestros órganos. Nos duele una uña y nos duele todo, porque somos parte, dice Pablo. Estamos o debemos de estar bien conectados. Y el carácter de iglesia entonces comienza por ahí, por reconocernos como cuerpo. ¿Quién se duele en el cuerpo y los demás miembros no se duelen? Dice Pablo. Y muchas de las veces pasa que el miembro se está muriendo y nadie nos dolemos con él. A nadie nos preocupa. Entonces tenemos noción
de lo que es ser cuerpo como iglesia? Si no la tenemos, hermanos, necesitamos voltear a la palabra del Señor. No requerimos métodos, no requerimos estrategias. Lo que requerimos es sumisión a nuestro Señor. Que bajemos cualquier altivez que se presente. Que batallemos con nuestra soberbia. Que derrotemos con el poder del Espíritu Santo nuestro egoísmo. Y que le digamos a nuestro Dios, como dijo el apóstol Pablo y muchos otros hombres bíblicos: Señor, aquí estoy, que no sea yo, pero que seas tú el que obre. Porque ciertamente estamos puestos aquí para realizar algo para el Señor, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? No en nuestras fuerzas, no en nuestra prudencia, no en nuestra visión, sino en la del Señor. Y si no es así, así nos va a ir. Y así le va a ir a cualquier iglesia que sustituya el poder de nuestro Dios por los métodos, por las estrategias, por todo lo que aquello que en un momento dado se hace con un propósito muy, pero muy bueno, muy loable, pero que no funciona si en un momento dado nuestra vida no está a los pies de quien debe de estar. Y esto es a los pies de Cristo. No del pastor, no del liderazgo, sino a los pies de Jesús. Tener entonces carácter como iglesia es reconocer que somos un cuerpo. Pero también tener carácter de iglesia es reconocer el señorío de Jesús sobre nosotros y su poder. Miren, muchas de las veces pensamos que somos ayudantes de Dios. En muchas ocasiones pensamos que Dios nos tiene aquí para que le ayudemos. Y esa es una falacia tremenda. La Biblia no dice que somos ayudantes. La Biblia dice que somos ¿qué? Siervos, dulos, esclavos. Eso deberíamos de ser. Pero pensamos que somos ayudantes de Dios cuando no es cierto eso. ¿Dios necesita ayuda acaso? Para nada. Dios pudiera hacer tantas cosas y nosotros, pero por su gracia, por su misericordia, por su gran amor, me ha invitado a mí, le ha invitado a usted, nos ha invitado a nosotros a que podamos ser colaboradores juntamente con Cristo para sus propósitos gloriosos. Vea usted lo que Dios hace entonces. Dios no me necesita a mí, tampoco lo necesita usted, pero ha querido llamarnos a su servicio y eso es lo que hacemos. La Biblia nos habla de personajes que quisieron ayudarle a Dios. Empezamos con Abraham. ¿Para qué vamos tan lejos? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la meta? Dios había dicho: quiero formar un pueblo y lo voy a hacer escogiendo a uno que sirve a una cantidad de dioses que no podemos nombrar. Porque eso era Abraham, un adorador de dioses. Antes de venir al llamado de Dios o acudir al llamado de Dios, estaba en un territorio donde a todo se le tenía una divinidad, se le adjudicaba un Dios. Y lo llamó y le dijo: y de ti va a hacerse una gran nación, de ti haré una gran nación. Y Abraham dijo: está bien, está bueno, me parece bien. Pero ¿sabes qué? Necesitas hacer esto y esto, y todos sabemos la historia. Tuvo que salir de su tierra, de su parentela, a la tierra que Dios le mostraba, y Abraham fue con Dios. Pero hay una cosa, allá por el capítulo 15 del libro del Génesis, Dios le dice a Abraham que lo iba a bendecir con un hijo. Antes de decirle eso, le dice que lo va a bendecir y que va a hacer de él una gran nación, etcétera, etcétera. Se lo dejó de tarea. Pero Abraham le dice: ay, Señor, pero pues, ¿cómo va a ser posible eso? Mira, ¿no te estás dando cuenta quién soy? Que incluso estoy pensando en heredarle todos mis bienes a este damaseno llamado Eleazar. No tengo a quién dejárselos.
No me has bendecido con un hijo, Señor. ¿Cómo me estás diciendo estas cosas? En respuesta, Dios le dice, no, el que te va a heredar será un hijo tuyo, un hijo propio, un hijo nacido de tus lomos. Y Abraham se queda así, a lo mejor medio aceptando aquello, todavía pensando que su criado iba a ser el bueno al heredar cada una de sus cosas, de su fortuna. Y dice, bueno, está bien, muy bien. Pero conforme pasa el tiempo y él no ve que viene el hijo prometido, quizás se lo contó a su mujer y Sara le dice, pues sí, pero vamos a hacerlo como es lo normal. Yo no puedo tener hijos, pero la costumbre es pues que empieces una relación de noviazgo con mi sierva Agar. Háganse novios y a ver qué sale. Chanza. Ya ven que Sara se reía de lo que decía Dios, ¿no? Como muchos de nosotros a veces nos reímos de lo que Dios dice, pero le dice entonces, ándale, pues ahí está. Abraham, como todo un varón íntegro, fiel, se resistía a eso y decía, no, es que no va por ahí la movida, eso no debe de ser así. Pero como Sara insistía, Abraham dijo, bueno, no tengo yo culpa en esto. Quizás Dios vaya a obrar así. Y aquella decisión tan tonta que está costando una guerra hoy allá en Medio Oriente. ¿Se imagina? Queriendo ayudar a Dios. Y es que a veces nos creemos que somos los sabelotodos, los que no hay nadie como yo, los que tienen aquí la solución en las manos para todo, los que no nos equivocamos, los que somos perfectos en el liderazgo. Nos creemos los que, ¿quién me va a venir a enseñar si tengo tantos años haciendo esto? Pues ahí está uno que se equivocó y al que los judíos le llaman ¿cómo? El padre de ellos. Y la palabra del Señor nos enseña que fue el padre de la fe. Queremos ayudarle a Dios. Pobres de nosotros, de verdad. Pero, óigalo, pero sí podemos convertirnos en ¿qué? En siervos. Siervos. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita cada iglesia. Siervos de Dios. No siervos del pastor, no siervos de la comisión X, no siervos de tal o cual líder. Siervos de Dios. Porque el siervo ama a su Señor. Así lo dice la palabra. Así que carácter de iglesia. ¿Se acuerda usted de David? El rey, el que mencionó nuestro hermano Arango y que lo situaba en la línea de tiempo más o menos allá por el año 1000 antes de Cristo. ¿Qué pasó con David? En una ocasión, cuando se iba a armar una gresca allí, él hizo algo. Dios anteriormente había mandado que se hiciese un censo, pero simple y sencillamente para saber cuántos eran en Israel. Pero se vino aquel conflicto con uno de los pueblos con los cuales siempre andaban agarrados del chongo los hebreos, y David inmediatamente mandó hacer un censo para ver con cuánta gente de pelea, de batalla, cuánto ejército contaba, cuántos tenía. Aquello no fue bien visto por Dios y las consecuencias no se hicieron esperar. Más tarde vemos nosotros a David hablando con Dios y diciendo, a ver David, hiciste las cosas mal, así que ¿qué es lo que quieres? ¿Ser juzgado por los hombres o ser juzgado por quién? Por Dios. ¿Qué dijo David? ¿Por quién decidió ser juzgado, hermanos? Qué tremendo, ¿no? Y fue juzgado por Dios. Tuvo un hijo rebelde que quería matarlo.
La familia real no se distinguía por ser una familia, que mereciera aplausos. No, fue juzgado por Dios. Pero quería ayudarle. La pregunta es, usted, yo, ¿somos ayudantes de Dios o somos siervos de Dios? Porque ¿qué hace el siervo? ¿Qué es lo que hace el siervo? Hace lo siguiente: resuelve enamorarse, amar, apasionarse con aquel que es su Señor. Ciertamente la esclavitud ha sido una de las cosas que el hombre ha tratado de abolir. Los tiempos de esclavitud han pasado, aunque de alguna de otra manera y quizás en otras modalidades se sigue siendo esclavo o se siguen teniendo esclavos. Eso no es lo correcto, pero en el sentido propio de alguien que está sobre otro, eso es lo incorrecto. Cuando Dios nos habla y nos dice que somos sus siervos, Él quiere que nosotros podamos ser sus siervos por amor, no por obligación. Hay una diferencia enorme, ¿sí? Hay una diferencia enorme. Mire, yo no sé cuántos tienen la bendición, porque también es una bendición de tener a alguien que les cocine y que en un momento dado les lleve el plato a la mesa y todo eso, que no sea la esposa o que no sea un miembro de la familia. Yo no sé cuántos lo tengan, pero quien lo tengan, qué bien. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué le prepara la comida y por qué se la sirve así en la mesa? Porque dice, ay, ¿cómo quiero yo a mi patrón? ¿Cómo quiero yo a esta familia? No, ¿verdad? ¿Por qué lo hace? Porque es su obligación, porque para eso trabaja y para eso le pagan. Pero imaginemos a una ama de casa que ama a su esposo, que ama a sus hijos, o al esposo que también, por supuesto, ama a su mujer y que le llega un chispazo de esos que casi no se dan una mañana y se levanta y dice, hoy le preparo un desayuno a mi esposa. Hoy se lo llevo hasta la cama y le digo, no te levantes, ahí quédate, si quieres todo el día. No, no es sueño, puede ser realidad. Pero imagínense, ¿por qué se lo lleva? ¿Por obligación? No. ¿Por qué? Porque hay amor. Porque se ama a la persona. ¿Sabe que cuando nosotros hacemos algo porque tenemos que hacerlo, Dios no lo ve bien? ¿Sabe que cuando hacemos algo porque queremos imponer nuestra ley, Dios lo rechaza? Pero cuando hacemos algo porque reconocemos su gran amor en la cruz del Calvario y como varones cantábamos, herido, triste. Allí en la cruz del Calvario, Él mostró, ¿qué cosa? Nuestro dolor. Él fue herido, Él fue azotado. Pero estoy seguro que dolió más el menosprecio de su pueblo que cada azote, que cada herida que Él sufría. En respuesta a ello, Él está esperando que nosotros como iglesia y toda iglesia reconozca esto y diga, abajo todo egoísmo, abajo toda soberbia, abajo todo lo humano. Y Señor, a tus pies, para que tú produzcas en mí el querer como el hacer, pero no por mi voluntad, sino por la tuya. Eso es lo que nosotros necesitamos como cristianos, amar a nuestro Cristo, establecer una relación profunda de amor con Jesús. Eso es lo que va a hacer emerger el deseo de ganar a los perdidos. Eso es lo que va a provocar en nosotros
que podamos entristecernos cuando vemos que no crecemos. Una relación profunda de amor con nuestro Señor, hermanos, va a hacer que haya una revolución en nuestra vida de tal manera que reconozcamos que no estamos haciendo exactamente lo que deberíamos de estar haciendo. Sobre todo amando a nuestro Dios más que a nosotros mismos. Porque si me amo a mí mismo, hago a un lado esto y pongo cualquier otra cosa. Y eso el Señor lo va a juzgar. Eso no es agradable delante del Señor. Amar a nuestro Cristo. ¿Se acuerda usted que después de haber resucitado, el Señor volvió a comisionar a Pedro? ¿Pero qué le dijo Jesús? Fíjese que no le dijo: oye Pedro, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal te va con la chamba? ¿Cuántos has pescado? ¿Cómo andas? No le dijo eso. Lo enfrentó con una pregunta que hizo temblar a Pedro. Se conmovió Pedro porque le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y no solamente fue una vez, ¿cuántas veces? ¿Me amas más que estos? Y hay una discusión teológica ahí acerca de si Jesús estaba preguntándole a Pedro si lo amaba a él más que los demás le amaban a Cristo. Unos dicen eso, otros dicen que la idea aquí era de que Jesús le estaba preguntando a Pedro: Pedro, ¿me amas más que a lo que tienes? ¿Más que a lo que eres? ¿Más que a lo que posees? Y yo me voy con esa interpretación. Pedro, ¿me amas más que te amas tú mismo? Porque si te amas más a ti y por lo tanto quieres que prevalezca tu yo, no me puedes servir. Porque en ese momento Jesús estaba hablando y recordándole a Pedro su negativa de conocerle. ¿Se acuerda? Pedro calentándose allí en la fogata y tomándose un café y esas cosas, y de pronto una mujer le dice: tú estabas con ellos, tú estabas con él. Y Pedro diciendo: no, yo no soy. Y hasta la forma de hablar le cambió porque empezó a maldecir. Y Jesús hoy le está diciendo: Pedro, tengo un trabajo para ti. Quiero que te encargues de esto, Pedro. Pero antes tengo que preguntarte: ¿me amas? ¿Me amas lo suficiente? ¿O sigues amándote a ti mismo? Y esa es una pregunta que yo la hago para mí y la hago para cada uno de ustedes. Por nombre, quite el nombre Pedro y póngale Luis, Hugo, Paco, como se llame usted, Raúl. Y pregúntese usted mismo, como si Jesús le estuviese preguntando: ¿me amas? ¿Me amas lo suficiente para dejar lo que te ha estado estorbando y servirme con todo tu corazón? ¿Me amas para poder abrir tus ojos y ver las posibilidades inmensas que hay de crecer, pero necesitas quitar eso que ha estado estorbando y que muy dentro de cada uno de nosotros reconocemos? ¿Me amas? ¿Qué dijo Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Porque la respuesta de Pedro en el griego no se escuchaba igual. Jesús le decía: Pedro,
me agapeo. Y Pedro le decía, sí, Señor, te fileo. Es decir, como cuando la esposa le dice al esposo, amor, ¿me amas? Y el esposo le dice, sí, te quiero. Hombre, ya hasta me ardió el cachete. Porque seguramente así sería, ¿no? Yo no te estoy diciendo que si me quieres, te estoy diciendo que si me amas. Y 3 veces Pedro le dijo, te quiero. Usted, yo, ¿qué le va a decir a Jesús? ¿Te amo? Entonces, óigalo bien, comprometámonos con ese Jesús. Porque de toda palabra daremos cuenta. Y si hoy le decimos a Jesús, te amo, y estoy dispuesta a quitar todo aquello que estorba, no solamente mi crecimiento, sino el crecimiento de la iglesia, tenemos que comprometernos con Él. Pero si usted quiere seguir diciendo, como decía Pedro, te quiero, entonces también las consecuencias habrá. Pedro lo entendió y luego lo vemos apasionado por Jesús. No basta con conocer de Jesús, no basta con leer la Biblia, no basta con orar. Tenemos que amarlo, porque si no, entonces todo es inútil. El reto, el desafío que presento, primeramente me lo presento yo, pero también se lo presento a usted, mi hermano, mi hermana. Amemos, apasionémonos con el Señor y pongamos todas las cosas a un lado, porque si no, entonces no podremos crecer.